detrás de todo proyecto de haber una razón de ser que lo justifique, en esta exposición monográfica dedicada a José Benlliure Gil, 1855-1937, había dos muy importantes para Javier García Peiró, también comisario en la misma y para mí. La primera de ellas era dedicarle una muestra a él solo, a su obra, y distanciarle de la sombra alargada y fascinante de su hermano Mariano. El hecho de que los Benlliure hayan formado una de las sagas más destacadas de la escuela valenciana del siglo XIX y principios del XX, pero hay que incluir también en ella a Juan Antonio y a Blas, menos conocido. Ha supuesto en ocasiones un lastre a la hora de situar a nuestro pintor en el lugar que merecía. Tal vez había llegado la hora de mostrar al público la calidad de su pintura y, a la vista de ella, entender el extraordinario éxito que su producción tuvo en el mercado internacional durante unas décadas. El segundo motivo es arrebatarle por fin la etiqueta de pintor de costumbres valencianas que le ha perseguido siempre. Nadie duda de que estas escenas y sus protagonistas constituyeron a lo largo de su vida una pieza esencial, pero debido a la demanda por parte de la clientela y a causa de sus intereses personales, indagó en otros temas de idéntica maestría. Por eso les digo que no esperen ver una exhibición antológica por las que siento en principio cierta prevención, sometida a una estricta ordenación cronológica. Las obras están distribuidas en cada una de las salas por los temas que nutren su producción. Solo de ser modo podrían apreciar la riqueza de su pintura. Ahora bien, ninguno de estos géneros forman unidades independientes. Los asuntos a veces se entremezclan, se solapan, se superponen, ofreciendo la mirada del espectador en una fuente de placer y sorpresa siempre inagotable. En ocasiones el cuadro de género se hace religioso o el retrato se tiñe de costumbrismo, por ejemplo, sin que ni una sola de sus comparecencias desmerezcan así el arte de aquella época y la imaginación de su autor.
José Benlliure fue un artista del siglo XIX, siempre, y en este aspecto se perfila parte de su grandeza. A veces los historiadores de arte nos empeñamos en descifrar el valor de un pintor solo si con su obra es capaz de superar su tiempo y rozar la modernidad. ¿Y qué pasa si no lo consigue? Nada. Benlliure se forjó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, aunque poco en el taller de Francisco Domingo Márquez, admirando la obra de artistas como Mariano Fortuny o el francés Ernest de Montpensier. Su habilidad pictórica con el manejo del pincel y con el color encajaba perfectamente con el tipo de cuadro precisionista y del género que la clientela reclamaba en la última década del 800. Con ellos alcanzó renombre internacional y sus cuadros lucieron en los salones más elegantes de entonces. Con el cambio de siglo, el mercado comenzó a exigir otro tipo de pintura y Benlliure se encontró ante el difícil dilema de replantear su estilo. Lo intentó aproximándose al arte de su amigo y compañero Joaquín Sorolla. Su pincelada se volvió más esquemática, su paleta se iluminó en ocasiones, su descripción se tornó más sencilla y sus escenas se simplificaron. Sin embargo, tuvo que rendirse ante la evidencia. Lo suyo era retratar la realidad más próxima como siempre lo había hecho. Es posible que viviera excesivamente sometido a dictado del cliente, que quisiera ganarse el sustento haciendo lo único que sabía hacer, pintar. Quizás no arriesgó. ¿Y qué nos importa de todo eso? Nada, porque debemos de aprender a distanciarnos de sus motivaciones, para centrarnos en los magníficos resultados que su PC nos regaló. A las pruebas me remito, ahora simplemente le invitamos a disfrutar de ellas.